Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a ver un nuevo contenido que trata sobre la historia del diseño industrial y vamos a ver también la diferencia entre el utensilio artesanal y cómo fue que surge la disciplina del el diseño industrial como profesión. A lo largo de esta clase vamos a estar haciendo comparaciones con lo que está sucediendo en México para que podamos tener un contexto de qué es lo que sucede en nuestro país y sobre todo no perder de vista la relación del tiempo y nuestro contexto de México. Para iniciar, me gustaría que nos enfoquemos a un material que ha estado presente en la historia de la humanidad desde sus primeros años. Me refiero al hierro. Si observamos el significado en lenguas tan antiguas como Mesopotamia, podemos encontrar que existe el concepto de hierro como la palabra ámbar, que significaba cielo y fuego, y con la similitud de la palabra bant o biamt de el origen egipcio, que también significaba hierro del cielo. Y esto se debe principalmente a esta naturaleza creativa, curiosa, que siempre ha constituido al hombre, esta capacidad que tiene de observar los fenómenos naturales y en este caso en particular los primeros meteoritos que cayeron a la Tierra y que fueron observados por el hombre y que pudieron transformar para elaborar los primeros objetos de hierro. Y sí, los primeros objetos de hierro tienen origen extraterrestre y no me refiero a estos em, conceptos de alienígenas en ningún momento, sino simplemente que estos materiales provenían de la, de la, del universo, pero fuera de la atmósfera terrestre. Eh, si nos vamos más adelante en el tiempo, podemos incluso imaginar que los primeros usos que le dieron los humanos a estos materiales fueron el de narrar historias en torno a una fogata, en torno a- al fuego, en los cuales podrían arrojar estos minerales de hierro en polvo y observar que la tonalidad de la flama cambiaba. Estos usos que le pudieron haber dado a estos minerales posiblemente fueron rituales para acompañar historias o también para pintarse los rostros, el cuerpo y acompañar a las diferentes comunidades en sus rituales. De estos diferentes colores de las flamas, el uso de la alfarería y la cromática de estos minerales para acompañar estos trabajos artesanales. En Egipto, por ejemplo, se sabe que los primeros minerales en vitrificarse fueron aquellos que tenían cobre, azufre, fósforo, que obtenían o que brindan el color rojo, verde y amarillo de pintar o colorear los diferentes objetos de barro, surgieron los primeros hallazgos por accidente que posiblemente encontraban depositados estos metales al fondo de de los hornos, como aquí podemos ver la tarea de la fundición del cobre en una estela egipcia y con el cobre o el desarrollo de esta tecnología, alrededor de ella hay una serie de otras técnicas que se desarrollan a la par de el hierro. Por ejemplo, como comentábamos, la alfarería, pero también el- la elaboración de joyería o la elaboración de productos rituales de gran importancia para estas primeras civilizaciones.
Aquí nos vamos a los primeros hornos de hierro. Y si se dan cuenta, es diferente a estos hornos que veíamos egipcios, porque una de las características que, eh, que implica el hierro es que se necesitan elevar a mayor temperaturas y presiones los minerales de hierro para poder obtener este metal de manera pura. Entonces no fue sino hasta el siglo XIX, como vamos a ver, que se logra alcanzar estas características y poder trabajar el hierro de manera pura. Antes de ello se requerían herramientas como las que estamos viendo aquí, que si es un horno muy básico, pero también tenemos estas herramientas que permiten estar calentando y golpeando el material para ir obteniendo su pureza. A esta tecnología se le conoce como hierro forjado. Y de aquí nos podemos ir hasta la Edad Media. Pasamos, por supuesto, esta tecnología por gracias a la expansión del Imperio Romano que se extiende a África y a Asia, donde se logran juntar todas estas tecnologías y podemos evolucionar hasta los oficios del herrero. Y en la Edad Media ya tenemos una organización gremial que aunque todavía no son conocidas como profesiones, sino esto sucederá hasta el siglo XIX, sí tenemos una especie de congregaciones que se dedican a realizar el mismo oficio y que al igual que en las profesiones se necesita la aprobación de los líderes del gremio. Existen no solamente el gremio de los herreros, podemos encontrar el gremio de los panaderos, de los carniceros, de los plateros, peleteros, en fin, de diferentes oficios que se realizaban durante la Edad Media y que tenían su forma de organización y eran ellos quienes transmitían a sus aprendices estos saberes y conocimientos exclusivos y de manera secreta del gremio. Y de esta manera llegamos al siglo XVI, este encuentro entre América y Europa o Eurasia, donde tenemos, gracias a a este encuentro de naves, que a lo mejor estos navíos tardaban meses, incluso hasta año y meses en llegar de un continente al otro, pero tenemos este encuentro de diferentes saberes. Y digo un encuentro porque muchas veces podría llegar a pensarse que en América éramos unos salvajes y no se tenía conocimiento de estas tecnologías. Hay quienes em, se atreven a decir que en América no se manejaban los metales y esto no puede estar más equivocado, ya que en Sudamérica ya se tienen pruebas de el uso de tecnologías, claro, distintas a las que se realizaban en Europa para trabajar los metales como el cobre, el oro, el bronce incluso. Sí es correcto que en América, al Mesoamérica, lo que conocemos hoy como México, se trabajaba más la plata y el cobre y no tanto las aleaciones. Sí se manejaban los metales y se tenían conocimientos que incluso en Europa se desconocían, como es los moldes de cera perdida. Esto lo verán muy probablemente cuando empiecen a tomar sus talleres de plásticos. Un molde de cera perdida es un molde de alta tecnología que permite generar insertos que se sacrifican durante la fundición para obtener piezas huecas. Y con esta tecnología se podían obtener cascabeles, por ejemplo, cascabeles de cobre, que todavía algunos existen hasta la actualidad. Además de ello, tenemos la parte española. Llegaron nuevos materiales aquí a América y nosotros aportamos, por supuesto, nuevos materiales a Europa.
Te dejo aquí algún un tiempo para que escribas dos columnas. De un lado pon qué materiales se te ocurre que nosotros aportamos a Europa y del otro lado cuáles llegaron a América. Muy bien. Bueno, pues derivado de de este encuentro de materiales, técnicas, saberes, surgieron una serie de objetos que no existían hasta antes de este encuentro. Uno de ellos, y que me gusta mucho platicarles a mis alumnos, es el machete. El machete es un objeto muy interesante porque por un lado tiene la tecnología española de la forja del metal, pero por otro lado tiene el ingenio indígena. Y es que los españoles llegaron con espadas que a los indígenas les parecían muy pesadas. Los indígenas no podían utilizar armas, las tenían prohibidas, pero sí requerían herramientas para trabajar en el campo. De esta forma se desarrolló con el ingenio de los indígenas una herramienta que permitiera limpiar los campos y que no fuera tan pesada como una espada ni un arma como tal. Entonces el machete es 100% mexicano. También tenemos el ejemplo de todos los objetos de peletería, como son las sillas de montar, ropa, bolsas, que estas fueron traídas, tanto la técnica de curtido como los diferentes objetos que se requerían para los ranchos, como resultado de esta fusión de culturas. Tenemos también una gran aportación americana que fue el uso de la grana cochinilla y la cal para fijar los pigmentos en las telas. Quien sea de Oaxaca o quien haya podido o tenga la oportunidad de visitar Oaxaca, no pierdan la oportunidad de conocer los telares indígenas oaxaqueños, ya que los artesanos permiten entender cómo es que se realizan esta pigmentación de los hilos y sobre todo con qué tecnologías que son heredad y legado de siglos de experiencia indígena. Estos colores que no existían en Europa fueron aportación 100% mesoamericana. También tenemos de ejemplo las vasijas de barro, que es una de las características muy reconocidas de los españoles hacia los indígenas, que eran extraordinarios alfareros. La habilidad manual del indígena sorprendió al español y bueno, este es uno de de los objetos donde podemos ver esta mezcla, sobre todo en la Talavera, donde tenemos el uso de la alfarería, pero con la pigmentación y tecnología que trajeron los españoles, pero que a su vez es herencia árabe. Otra de las tecnologías que sí llegaron de Europa, como les comentaba, es el hierro. Se ha logrado, o bueno, quedó de alguna manera el testimonio de la primera fundición en toda América de hierro fue de los hombres de Hernán Cortés, quienes tuvieron que fundir sus armas, sus armaduras para poder construir balas de cañón y defenderse en una de las batallas más sangrientas y difíciles que vivieron los españoles. Asimismo, les pongo el ejemplo de de la madera, que si bien también en América ya se trabajaba la madera, por supuesto, sin embargo, los objetos que se producían eran distintos. La forma de habitar los espacios de los indígenas en cierto sentido se parece un poco a la de Asia, en la cual gran cantidad de las actividades se realizaba en el piso en petates. Pero cuando llegan los españoles, introducen, o bueno, y comienzan a traer estos muebles que son de Europa, como las mesas, las sillas, los escritorios.
Y bueno, también les pongo aquí el rostro de uno de los personajes que debemos de reconocer como diseñadores industriales y que podrían ser, que podría ser reconocido como el padre de las artesanías. Este español, cuyo nombre lleva varias calles de México y hay un camino que se le conoce como el Camino de Vasco de Quiroga, allá en Michoacán, es uno de los personajes más importantes. Es un señor que quiso muchísimo a los indígenas, los protegió y los defendió de las injusticias que ocurrían aquí. Y la manera de hacerlo fue a través de enseñarles un oficio. Y como les digo, no quiere decir que los indígenas no fueran artesanos, que quiere decir que ellos no tenían una forma de organización, pero al organizarlos a través de gremios, y mezclar conjuntar estas dos tecnologías o estos dos conocimientos, Europa y América, se consolidaron o se estabilizaron estos pueblos para de alguna manera evitar las sublevaciones y los enfrentamientos indígenas, que no solamente se daban entre españoles e indígenas, sino también entre los mismos pueblos indígenas. Hoy en día este camino de Vasco de Quiroga todavía lo podemos encontrar, existe, está ahí en Michoacán y de hecho ahí en Vasco de Quiroga podrían ustedes realizar un recorrido en el mercado de Vasco de Quiroga y van a encontrar un sinfín de artesanías que implican la alfarería, la madera, la peletería, el uso del cobre, porque en Michoacán hay muchísimo cobre y que hoy forman parte de nuestro legado e identidad mexicana. Y aquí llegamos al punto donde ya vimos todas estas tecnologías desde el inicio de los primeros hombres que empiezan a trabajar con sus manos y elaborar estos objetos hasta el encuentro entre América y Europa. Y esta combinación de saberes. ¿Qué será entonces una artesanía? Te dejo algún tiempo para que lo puedas ir vislumbrando y una vez que lo tengas, regresamos. Bueno, una artesanía es precisamente esta mezcla entre el arte y la técnica de fabricar objetos, pero la característica de estos objetos es que tienen que ser elaborados a mano o con poca o ninguna maquinaria. Es decir, no necesariamente tengo que hacer todo a mano, como en el caso de la alfarería, ¿no? Que le voy dando forma al barro con las manos, sino que también se pueden utilizar herramientas como el torno o el horno, ¿no? En el caso de el metal, como el hierro, pues tenemos el yunque, tenemos el horno, las tenazas, en fin, cada uno de los diferentes oficios tienen sus herramientas características. Sin embargo, estas herramientas o estas máquinas requieren del humano, requieren de la fuerza humana y requieren que el proceso lo llevemos de inicio a fin con la fuerza del humano. A su vez, otra de las características más importantes es que se desarrollan o el resultado son piezas únicas. Ninguna va a ser igual a la otra. Puede ser que se parezcan, pueden ser similares. Por ejemplo, si yo voy a pintar o a decorar un barro un plato de barro de Talavera, y lo voy a decorar con un patrón que tiene un juego de vajilla. Puede ser que este patrón genere una similitud entre los objetos. Sin embargo, como los pinto a mano, cada uno va a ser distinto al otro. Va a ser una pieza única.
Su producción es limitada, está limitada a la mano de obra humana. Ahora, respecto a la función, una artesanía puede ser funcional o decorativa, o una mezcla de las dos. Vamos a ver un ejemplo. Pensemos en un rebozo. El rebozo, si lo portamos como parte de nuestra indumentaria, bueno, pues nos servirá para salir a la calle, taparnos con el frío. Hay quienes incluso lo utilizan para cargar a sus bebés, ¿no? Pero también puede ser una pieza decorativa, puede estar exhibida en un museo. Yo misma lo puedo enmarcar y lo puedo colgar en mi sala porque me gusta el rebozo. Y puede ser ambas, puede ser decorativa y funcional. Es decir, por función no va a ser una manera de distinguirla, pero sí por su producción, porque son piezas únicas, elaboradas a mano y, y sobre todo con poca o escasa maquinaria. Hay otra de las piezas, hay otra de las características importantes de una artesanía y es que sus materiales puedan ser eh, reconocidos de la zona donde se produjo. A esta característica se le conoce como trazabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Pensemos en el mismo rebozo. A lo mejor tengo un convenio con una comunidad indígena que se dedica a tejer estos rebozos. Y yo me encargo de conseguirles el algodón. Pero bueno, esta vez lo compro de China y ahí les llevo el algodón de China. En ese momento deja de ser artesanía porque no es un producto local. Lo traje de otro lado. Para que sea artesanía tiene que tener materiales locales y métodos tradicionales. Pensemos en el mismo ejemplo de esta comunidad indígena. Ahora sí consigo algodón de la zona, pero compro unas máquinas industriales que me van a ayudar a tejer. En ese momento, como ya no se está tejiendo de la manera tradicional, también dejaría de ser una artesanía. Es importante que quede claro que la artesanía tiene que tener estas tres características. Son piezas únicas con materiales locales y técnicas tradicionales. ¿Sí? Muy bien. Hagamos un pequeño recuento de esta parte que configura lo que es una artesanía. Tenemos que este encuentro de los diferentes continentes, y digo diferentes continentes porque si bien nos llegaron a través de España, España trajo a su vez materiales, tecnologías y objetos de Europa, Asia y África. Recordemos que España estuvo mucho tiempo bajo el dominio árabe y que también se realizaron recorridos en lo que se le conoce como la Ruta de la Seda, donde se podían obtener productos de China, de la India. Y bien, veamos entonces qué es lo que trajo España. Trigo, vino, aceite, papel, aquí está uno de los productos asiáticos, artículos manufacturados como telas, muebles, herramientas e incluso el hierro, como ya vimos. Pero también lo que se conoce como en Mesoamérica o en ese entonces la Nueva España, trajo o incorporó a la humanidad productos igualmente importantes como metales preciosos, principalmente la plata, productos agrícolas como el cacao, el azúcar, el tabaco, la vainilla, colorantes como ya vimos, la grana cochinilla, además de otros recursos como maderas y cueros. ¿Sí? Bien, en este punto ya debes de tener claro lo que es una artesanía. Lo que necesito que hagas ahora es en una hoja, escribe tantas artesanías como conozcas. Te doy tiempo y regreso contigo. Muy bien.
Ahora que hemos terminado de hablar y entender lo que es una artesanía, tenemos que ver qué es un objeto de producción industrial y cuándo es que aparecemos nosotros como diseñadores industriales. Bien, pues la historia continúa precisamente con la competencia de España en ese momento, que era Inglaterra. Inglaterra, nosotros seguramente tenemos muy bien identificada a la rival más importante de España, que era la reina Isabel I de Inglaterra. Fue una de las monarcas más importantes de este país y que financió de manera, de manera ilegítima a los piratas para robar a los navíos españoles. Estos viajes la producción de armas que se necesitaban para estos encuentros se realizaron en su mayoría con la producción de carbón vegetal. Si lo pensamos en la actualidad, muchas personas dirían que nos dimos cuenta que los recursos son finitos en el siglo XX, pero no fue así. En realidad nos dimos cuenta desde el siglo XVIII, porque nos empezamos a acabar los bosques, los árboles, ya no habían maderas. Entonces, el sobrino de esta reina, Isabel, convoca a las principales cabezas de estos gremios que ya conocimos y que tenían que ver con el carbón vegetal como materia prima y los reúne y les pide que inventen una forma distinta para poder seguir trabajando o produciendo estos objetos sin necesidad de utilizar el carbón vegetal y empezar a utilizar en su lugar el carbón mineral. Aquel que lograra descubrir la manera se le otorgaría un título con la característica de tener el permiso total del uso de esta tecnología. Solamente a esa persona que pudiera tener ese título. A esos títulos se les llamó patentes. Desde entonces empezaron a surgir diferentes patentes, muchas invenciones. Este que vemos aquí en la parte superior, esta imagen corresponde a un horno para calentar el mineral de hierro y obtener hierro. En la parte de abajo vemos cómo sale el hierro ya fundido y se coloca en los moldes para obtener lingotes de hierro que se conocían como arrabio. Y este arrabio se fundía para producir diferentes productos de hierro. Si se dan cuenta, a lo largo del siglo XVIII, impulsados por los títulos de patentes, surgieron una gran cantidad de objetos o de máquinas para poder obtener los objetos con mayor velocidad. A este proceso se le conoce como industrialización. En este punto, por favor, ayúdanos a pensar qué es la industria. Bueno, la industria es precisamente ese conjunto de actividades económicas que se dedican a transformar materias primas para obtener productos elaborados o semi-elaborados. Y es importante distinguir estas dos variedades, ya que podemos pensar en una fábrica que se dedica a producir eh, perfiles tubulares redondos. Este es un proceso o es un producto semi-elaborado, porque muy probablemente hay otras empresas que se dedican a comprar estos productos semi-elaborados para, pensemos, producir mobiliario de oficinas, para la construcción de edificios. Es decir, esta segunda fábrica que compra a la primera estos perfiles tubulares para fabricar muebles,
ya está generando un producto elaborado. Entonces podemos tener esas dos variedades, pero lo que une a estas dos fábricas es que ambas utilizan maquinaria, energía y mano de obra a gran escala, a diferencia de un artesano que se puede tardar, no sé, a lo mejor de manera muy rápida 3 meses o hasta más de 5 años el tejer un rebozo. A una fábrica le va a tardar le va a costar un día sacar 6,000 rebozos. Es importante notar la diferencia del volumen. La principal objetivo de la industria va a ser maximizar, uno, la producción, dos, los tiempos y tres, los recursos para la comercialización. Es decir, en otras palabras, sacar la mayor cantidad de objetos en la menor cantidad de tiempo y dinero. Que es importante que quede claro lo que es la industria. Bueno, antes de hacerles la pregunta de qué productos industriales conoces, me falta también comentar que a diferencia de la artesanía, los productos industriales van a ser idénticos uno del otro. Prácticamente salen del mismo molde, lo hace la misma fábrica, lo hace la misma máquina. Debe de ser perfectamente idéntico. Ahora sí, escribe por favor qué productos industriales conoces. Bien, regresamos a nuestra línea del tiempo y llegamos al siglo XIX, donde empieza este boom de los diferentes inventos. Empieza a haber una gran cantidad de objetos industriales y es en este momento donde surgen, ahora sí, las profesiones. Aquí sí existen todavía los gremios, sobre todo en los países europeos, donde son muy tradicionalistas. Sin embargo, aquellos que lograban capacitarse, ir a la escuela, podían obtener un título por primera vez de ingenieros, arquitectos, por supuesto habían artistas, estaban también los técnicos y derivado de ello empiezan a haber personas que logran construir sus propias empresas. Entonces también surgen los empresarios y también surgen intermediarios que se dedican a comprarle directamente a este fabricante para vender a su vez el producto terminado a un tercero, como pueden ser los ferreteros o las tiendas departamentales. Vamos a ver esta máquina que tenemos en la parte superior derecha. Esta máquina se le conoce como el martillo Nasmith. Es una de estas fábricas, bueno, una de estas máquinas que se inventaron en el siglo XIX y que gracias a ella se lograron producir piezas de gran tamaño de acero. Esta máquina lo que hacía es que se metía una pieza grande de hierro incandescente y le empezaba a pegar con un martillo vertical que se encendía desde la parte de arriba. Entonces se requería em, manipular la pieza mínimamente con dos personas, aquella que le iba dando forma y aquel que iba accionando o activando el martillo. Pero gracias a estas máquinas se lograron hacer piezas grandes de ferrocarriles o las paletas o manivelas de los barcos o buques de vapor que permitieron transportar piezas de origen europeo o de otras partes de América a todas partes del mundo. ¿Cómo se realizaban esa compra de piezas? Bueno, a través de catálogos ilustrados como los que están viendo aquí. Por ejemplo, este es de Architectural Ironworks, que vendían piezas de hierro. En un catálogo que se vendía, bueno, se regalaba a la ferretería
para que ésta a su vez pudiera presentar a sus clientes diferentes piezas que, como sabemos, eran exactamente idénticas una a la otra y venían de manera detallada cuál era su correcta instalación. Aquí podemos ver una fábrica que todavía existe, esta está en Nueva Orleans, de Dixie Mill Supply. Esta fábrica vendía herramientas, vendía este tipo de máquinas de vapor, eh, vendían repuestos para reparar máquinas de vapor, me refiero tanto a ferrocarriles como barcos. En fin, se podía comprar en Dixie Mill desde un martillo, desde clavos, hasta piezas de mayor tamaño para reparar máquinas. Aquí tenemos un ejemplo de estos barcos de vapor. Este todavía existe, si quieren algún día conocerlo, está en el Mississippi, en Nueva Orleans. Está este que es el Natchez y también está el Queen Mary. Y bueno, si tienen esa oportunidad de conocerlo, les recomiendo que bajen a la zona de maquinarias, donde pueden ver funcionando estas máquinas de vapor. Todavía utilizan carbón mineral y pueden observar cuál es el sistema de pistones y cómo funciona para desplazar el barco. Y hablando de barcos, pues el barco es uno de los transportes más utilizado para transportar estas piezas que se iban a comercializar, porque pues tenemos una gran cantidad de piezas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, vamos a venderlas en todos lados. Y de ahí surgen dos oficios. Uno, el de las personas que se van a encargar de diseñar estos contenedores. En un principio las piezas se transportaban como en la imagen de la parte superior izquierda, ¿no? Simplemente se amarran, no existían los, em, los tensores de nylon, con lo que se amarraba era con mecates, se utilizaba mucho el enequén, pero de ahí fue evolucionando a contenedores de madera, como los que vemos arriba, justamente arriba, el vagón de caja cerrada, que de ahí derivan los trailers, que ahora vemos circulando en las calles. También se transportaban en barriles y de ahí fueron evolucionando incluso a presentaciones de latas. Estas latas y contenedores, como los que vemos en la imagen del lado derecho, tenían también que tener un diseño de sus etiquetas. Entonces también el diseño gráfico empieza a cobrar importancia tanto en el catálogo ilustrado como en estas cajas que iban a funcionar de exhibidores para estos objetos de gran escala. Y van a decirme, maestra, ¿y dónde sale o dónde surge el diseñador industrial? Aún como tal, como profesión, no existe, todavía no. Sin embargo, empiezan a ver estos artistas, como el que vemos aquí, Mac Muniz, que diseñaron o que esculpieron piezas de arte como esta que es la Diana, que estuvieron expuestas y tuvieron pues un muy buen recibimiento por el público y ellos se acercaron a las fundidoras o empresas de fabricantes, nuevamente con estos nuevos empresarios, y solicitaron hacer negocio directamente con ellos para que les replicaran piezas exactamente iguales y para poderlas comerciar, poderlas vender. Algunas se tuvieron un segundo uso como lámparas y otras simplemente como esculturas decorativas, como la que vemos aquí. Estas piezas actualmente son consideradas muy valiosas, se venden en millones de euros, millones de dólares y son piezas de colección. También por ese tiempo
por 1840 surge Thonet. Thonet se adelanta muchísimo a su época y él desarrolla una serie, una colección de diferentes muebles que se pueden armar. Toner lo que hace es enviar en estos nuevos contenedores que vimos las piezas de su silla totalmente desarmadas, con la finalidad de que una vez que se compraba por catálogo, el comprador recibiera esta caja, la pudiera abrir y armar por su cuenta en su casa, o en su defecto lo que pasaba, y esto platicado por el mismo señor Boker, que ellos tenían una ferretería aquí en la Ciudad de México sobre 16 de septiembre. Ellos lo que hacían es que recibían las cajas y ellos las armaban y ya las vendían armadas. Entonces, habían estas dos posibilidades. En México, al menos ya se vendían armadas, pero sí sabemos de que llegaban desarmadas para la exhibición. Y bueno, en este momento que empiezan a surgir este gran apogeo de las patentes, de las máquinas, de los nuevos productos, el momento de las invenciones, tuvieron lugar estos encuentros internacionales como una gran oportunidad de presentar a las naciones o presentarse como naciones poderosas, con recursos naturales, con esta capacidad innovadora y de capital frente a otras naciones. Se empezaron a llevar a cabo desde inicios del siglo XIX. Sin embargo, una de las que se consideran más importantes es la de 1851 que se llevó a cabo en Londres. En ese momento, ¿qué pasaba? ¿México acudió? Sí, México estábamos pasando por un momento muy difícil. Eran nuestros primeros años como nación independiente. Estábamos en este ir y venir de liberales y conservadores. Estábamos teniendo problemas para presentarnos ante países extranjeros como una nación independiente. Incluso acabábamos de perder gran parte de nuestro territorio del norte y aún así armamos a un grupo de mexicanos para representarnos y acudir a la exposición. Esta exposición fue de gran importancia porque puso a México al menos como un país participante y que al menos ahí existíamos, pero también abrió las fronteras a empresarios mexicanos para empezar a realizar negocios en el país. Por ahí en ese mismo momento surge, ahora sí chicos, la primera escuela de diseño, aunque todavía no de diseño industrial, surge la escuela Arts and Crafts. Em, Inicia con estos dos fundadores que tenemos aquí, William Morris y John Ruskin, ambos frente a una clara manifestación en contra de la industrialización. Ellos decían que la industria lo único que había traído era problemas sociales y que había hecho que los objetos fueran cada vez más feos. Entonces ellos proponían el regresar a estos oficios que veíamos de la Edad Media, regresar a estas técnicas ancestrales, a estos materiales naturales. Ya al equipo que le toca exponer de esta eh, escuela nos platicará más allá de ellos, pero por lo pronto los invito a que entren a esta página para que exploren más objetos de Arts and Crafts. Llegamos al siglo XX. En el siglo XX van a surgir diferentes estilos en oposición precisamente a la industria, pero también a todos estos movimientos que venían del resurgir clásico. Uno de ellos es Art Nouveau. Art Nouveau
procura regresar a la naturaleza, el utilizar motivos vegetales, pero también la inspiración de algunas imágenes fantásticas como hadas, gnomos, duendes. El Art Nouveau va a buscar el desarrollar formas orgánicas con el uso principalmente de dos materiales, el acero y el vidrio. ¿Por qué? Bueno, porque eran dos de los materiales considerados más novedosos de ese momento. Les invito a que entren a esta página para que exploren otros objetos de Art Nouveau que seguramente les gustarán. Y bueno, del siglo XX es importante, sobre todo a mediados del siglo XX, porque empiezan a surgir ahora sí las primeras escuelas de diseño industrial. Vamos a ver Werkbund de Steel, que es un movimiento más que nada, Bauhaus y Jutemas. Werkbund quiere utilizar las máquinas que existen para hacer objetos bellos. Werkbund es un movimiento que surge de la inquietud de arquitectos principalmente, como fue Peter Behrens, es uno de sus grandes exponentes, pero también funcionaron algunos diplomáticos y escritores como Herman Matthews. Nació como una iniciativa mixta que sumó el esfuerzo de 12 artistas y arquitectos independientes junto a 12 empresas industriales alemanas. Entonces tenemos por primera vez al artista trabajando de manera oficial y reconocida con la industria. Y digo de manera reconocida porque si bien vimos que en el siglo XIX ya habían artistas trabajando con los empresarios, aquí su objetivo central era integrar los oficios tradicionales con las técnicas de producción industrial masiva para mejorar la calidad y la competitividad del diseño alemán. Miren qué belleza de objetos. Aquí se busca que la función del objeto sea parte de su belleza. No vamos a ocultar el funcionamiento, lo vamos a exhibir. Un gran ejemplo es este ventilador donde las hélices tienen que ser bellas porque las hélices son parte de su función. En sí, el contraste de los materiales, el contraste de las texturas y acabados que se pueden obtener de manera industrial van a ser lo que va a generar la belleza en estos objetos, como en esta tetera que observamos aquí. En la liga que les dejo de esta pantalla pueden también encontrar más variedad y vamos a imaginar qué pasaba en México en 1917. Y en lo que aquí nos estábamos peleando carrancistas contra villistas, en el Death Steel salía como un estilo neerlandés, un movimiento artístico de diseño vanguardista fundado precisamente en los Países Bajos por Piet Mondrian y Theo van der Spoel. Las principales características de este movimiento es la geometría estricta. Vamos a ver el uso exclusivo de líneas horizontales y verticales. Se van a evitar a todo costo las líneas diagonales o curvas. Respecto a los colores, va a haber un dominio de los primarios, rojo, amarillo, azul, combinados con tonos neutros como el blanco, el negro y el gris. Aquí tenemos algunos ejemplos de objetos desarrollados con esta influencia. Y llegamos a 1919, ya casi termina la Revolución Mexicana cuando apenas está surgiendo esta escuela de diseño, Bauhaus. Bauhaus fue una escuela alemana de diseño, arte y arquitectura que fue fundado por este señor que ven aquí, se llama Walter Gropius.
Walter Gropius revolucionó la estética moderna porque fusionó la parte de las bellas artes con la artesanía y la industria. Los principios de Bauhaus son tres. Funcionalidad. Se va a priorizar la utilidad de un objeto o del espacio por encima de la decoración superflua. Ahí se va pareciendo un poquito a WordPress. Por otro lado, la accesibilidad. Se van a crear artículos bellos y prácticos que puedan ser fabricados en masa, pero sobre todo que puedan ser accesibles para el público en general. No se va a diseñar para grupos especiales, sino para la sociedad en general. Y en tercer lugar, el minimalismo. Van a ustedes observar que van a tener líneas limpias, formas geométricas puras, es decir, círculos, cuadrados, triángulos y colores primarios. En esta imagen, bueno, presentamos esta liga donde pueden ustedes encontrar más objetos de Bauhaus. Respecto a Bauhaus, es importante mencionar la modularidad. Y en este punto es importante hacer la diferenciación entre estandarización y modularidad. ¿Saben cuál es la diferencia? La estandarización habla acerca de las normas, las reglas que debe de cumplir un objeto. Por ejemplo, con qué materiales se debe de producir, cuáles deberían de ser los procesos de producción, en qué zonas se puede o no distribuir, cuáles tamaños no deben de ser permitidos para ciertos rangos de edad. En fin, es una serie de estatutos que deben de cumplir los objetos. En cambio, la modularidad habla de un elemento que se puede combinar de diferentes formas para obtener eh, nuevas, eh, nuevos objetos. Pensemos en la silla Tonet. Tenemos cada uno de estos elementos que conforman a la silla, que sí, se puede armar una silla, pero con esos mismos elementos, debido a su modularidad, también se puede construir una carriola, un escritorio, un columpio, una carriola. Y Bauhaus se dedicó a estudiar el módulo como unidad de diseño, pensando que los módulos debían de responder a las proporciones humanas. Vamos a ver otra tercera escuela que también surgió a la par de Bauhaus, pero del otro lado, en la URSS, en lo que ahora conocemos como Rusia. Esta escuela, al igual que Bauhaus, compartían el objetivo de diseñar productos u objetos enfocados a solucionar problemas de sus comunidades. A diferencia de la Bauhaus, Futemas surge como un movimiento para detonar la creatividad a través de una serie de talleres. Aquí podemos ver, por ejemplo, una de las creaciones de esta escuela que tiene la característica de tener diferentes usos. Se puede modificar la, la- la la disposición de las figuras para obtener mobiliario con diferentes usos. Bueno, vamos a ver otro personaje del diseño industrial y que es conocido ahora sí como el primer diseñador industrial. Hasta este momento hablábamos de arquitectos, de artistas, incluso de escritores. Bueno, aquí por primera vez ya estamos hablando de un diseñador industrial. Él es franco-estadounidense y es uno de los diseñadores industriales más prolíficos. Raymond Loewy surge en un momento donde el sueño de llegar a la luna, de salir al espacio, eran prioridad en el pensamiento humano.
Raymond Loewy se le conoce como el padre del styling norteamericano. Fue famoso por aplicar líneas aerodinámicas que se les conoce como streamlining para hacer los productos visualmente atractivos y acelerar sus ventas, priorizando la estética sobre el minimalismo puro. Aquí Loewy les va a decir a Bauhaus, a Chutemas, a Arts and Crafts. Bueno, aquí lo importante es la forma. Y de ahí surge su famosa frase célebre, lo feo no vende. Bueno, pasemos a una de nuestras últimas escuelas del día de hoy, que es Ulm. Ulm es una de las escuelas alemanas que decide seguir la tradición de Bauhaus. Surge en un momento en el que no solamente Alemania, todos los países estábamos en esta etapa de reconfiguración nacional. Simplemente pensemos, ¿qué sucedía en México en los años 50? Fue la primera vez en la que las mujeres obtuvieron el derecho a votar. Es el momento en donde el cine de oro mexicano y los grandes cantautores mexicanos empiezan a generar esta identidad nacional para presentar al mundo. Y Alemania también se encontraba en este caso, sobre todo de cómo presentarse después de perdida la Segunda Guerra Mundial. Y Ulm tiene esta misión. La Escuela de Ulm es una de las instituciones académicas de diseño más influyentes del siglo XX. Es considerada internacionalmente como la legítima sucesora espiritual de Bauhaus. A diferencia del enfoque más artístico de Raymond Loewy o de la propia Bauhaus en sus inicios, Ulm define al diseño no como un artista, sino como un profesional científico e integrante clave de la producción industrial masiva. Ulm introduce las matemáticas, la ciencia, la tecnología al diseño industrial. Fue creada por el ingeniero Aker Scholl y Otto Aker y Max Bill. Este último, Max Bill, fue exalumno de la Bauhaus, entonces pues imaginarán directamente de la rama de Bauhaus y fue revolucionando la educación del diseño, creando una metodología rigurosa y matemática que se dividía en 5 departamentos principales: el diseño industrial, la comunicación visual, la construcción, información y cine. Bueno, ya nos platicarán más de esta escuela, no voy a hablar más para que el equipo de Ulm también pueda desarrollar este tema. Los invito también a que entren a esta liga para que observen algunos de los objetos que se desarrollaron como resultado de esta escuela de diseño. Bien, veamos un panorama en general de lo que vimos en esta clase. Vimos cómo el humano o el hombre, por su naturaleza, siempre ha tenido este instinto creativo para desarrollar objetos y herramientas, como en el siglo XVI se da este encuentro entre los diferentes continentes y que a su vez genera como resultado una serie de objetos que actualmente son tradición y legado artesanal de México. Asimismo, en el siglo XVIII se desarrollan las patentes, nuevas invenciones y máquinas que permiten la producción en masa de los objetos, dándose por primera vez la industrialización, pero vemos que no es sino hasta el siglo XIX y precisamente como una manera de protesta de esta industrialización que surge el primer antecedente de una escuela de diseño, que es Arts and Crafts, y es en el siglo XIX cuando cambia la manera de entender las profesiones, surge la arquitectura y la ingeniería, pero diseño industrial surgirá o es una carrera prácticamente joven, una carrera profesional que surge hasta el siglo XX.
Vemos escuelas como Werkbund, que surge a través de la unión de la industria y las artes. Vemos Bauhaus y Jutemas, escuelas que surgen de la necesidad social. Y finalmente culminamos con Ulm, una escuela que tiene esta tradición de Bauhaus, pero que integra la ciencia y la tecnología a los objetos. Finalmente quedará de tarea para el equipo que vaya a trabajar CIAD que nos platique en qué consiste la metodología de diseño industrial Guamas Capotzalco, que también es única y ayuda a identificar el problema social y al diseño lo pone como una manera de poder proponer objetos útiles para la sociedad. Bueno, en este sentido vamos a ver en qué consiste la entrega de del próximo martes. Este viernes deberán de trabajar en equipos para desarrollar una línea del tiempo. Esta línea del tiempo es solamente una lámina. En una sola lámina deberán de incluir los acontecimientos más importantes de la escuela que les haya tocado desarrollar. Puede ser Arts and Crafts, Werkbund, Bauhaus, Jutemas, Ulm o SIAD. ¿Sí? Desarrollen esta línea de tiempo con los eventos históricos más importantes y vamos a explicarla ante el grupo. La actividad la voy a subir en el Classroom para que puedan tener las instrucciones de manera clara y cualquier duda pueden escribirme. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Bye.